Hoy en Nutre Conciencia nos acompaña Miguel Robledo, licenciado en nutrición, actualmente doctorante en nutrición translacional. Cuenta con un diplomado de alta especialidad en nutrición clínica. Tiene 15 artículos científicos publicados y ha participado en la redacción de 2 capítulos de libros. Su principal línea de investigación es nitrato vegetal en enfermedades periodontales y microbiota oral. Se han identificado cerca de 740 bacterias en la boca. La prevalencia o la enfermedad con mayor prevalencia, o sea, con mayor presencia en el mundo, es la caries bucal. ¿Tú qué nos dirías respecto al enjuague bucal? ¿Es bueno que lo usen diario o no? No se recomienda propiamente usar enjuagues bucales. Es una enfermedad que no tiene cura, entonces tiene que estar siempre controlada, vigilada y que nosotros podamos ayudar comiendo bien. Continuando con estas complicaciones, Miguel, alguna vez escuché de un caso muy específico de un cantante muy famoso, Miguel Bosé, que por una bacteria en la boca se le acabó la carrera. Problemas que pueden llegar a causar esta enfermedad es que puede llegar a generar hipertensión, diabetes, Alzheimer, neumonía, EPOC incluso. Va a haber un crecimiento de bacterias patógenas en la boca y este crecimiento anormal pues va a generar que estas bacterias puedan migrar de la boca al torrente sanguíneo y puedan depositarse en otros órganos como el cerebro incluso. Buenos días, tardes o noches, si nos están viendo o nos están escuchando. El día de hoy les traemos un tema de que probablemente nunca habían escuchado, que es la odontonutrición. ¿Qué quiere decir esto? Cómo las bacterias de la boca te pueden llevar a ganar una competencia o posiblemente a que te pueda dar un infarto. Bueno, Miguel, empezando con la primera pregunta, como sabemos, existe lo que es la microbiota intestinal, pero no se ha hablado lo suficiente o no se ha investigado a lo mejor mucho ya sea en las universidades no se ha mencionado, que existe la microbiota bucal. La pregunta es la siguiente, ¿qué tan importante es la microbiota bucal? Y también aparte me podrías definir de manera sencilla qué es y por qué no se habla mucho de esta misma. Sí, claro que sí. Pues es una buena pregunta. La realidad es que la microbiota intestinal, pues es la comunidad bacteriana más diversa de todo el cuerpo. Entonces es objeto de estudio en muchos campos, ¿no? Además de que tiene muchísimas funciones simbióticas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las bacterias nos dan algo y que nosotros les damos algo a la bacteria. Es un ganar-ganar. Entonces, pues en relación a eso, pues es una de las comunidades que más se investiga. La realidad en cuanto a la microbiota oral, pues a pesar de que es la segunda comunidad más diversa de todo el cuerpo en relación a las bacterias, es que solamente se investiga o se ha visto la relación que tiene con la salud oral en específico. Muy pocos estudios sí, pues pocos estudios en ese sentido han visto o han logrado identificar la dirección bidireccional que existe entre la salud sistémica y la salud oral, porque muchas veces pensamos que nada más la salud oral se basa en tener una sonrisa blanca o que no haya placa o que los dientes se vean bien o que tenga dientes porque no se caigan. Pero pues la realidad es que esa salud bucal pues se relaciona con muchísimas otras enfermedades que pues vamos a ir abordando más adelante. Asimismo, también la microbiota oral, pues se han identificado cerca de 740 bacterias en la boca, este, y cada una varía dependiendo del individuo. O sea, yo tengo una microbiota distinta a la tuya y a la de todos los presentes, ¿no? Entonces, como es muy diversa también en ese sentido, no podemos identificar géneros muy específicos en cada individuo, pero sí están presentes entre 100 y 200 géneros, digamos, poblacionales, ¿no? Que se identifican según bacterias de México, bacterias de Asia, bacterias de Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo creo que el impacto que está teniendo actualmente la microbiota oral en ese sentido es que ya está siendo más investigada y están buscando, pues, este link que puede tener en el impacto en la salud en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, Miguel, algo que me gustaría preguntarte, las personas pueden decir, pues ahí están las bacterias, pero yo ¿por qué tengo que cuidar el que tenga a lo mejor más bacterias buenas que malas? ¿Qué impacto tiene el que yo cuide esa proliferación de bacterias positivas para el control de las negativas? Pues justo, yo creo que todo mundo sabe que existen bacterias en la boca, ¿no? Desde niños nos han dicho que no escupamos o que tengamos cuidado con esto o con el otro. ¿Por qué? Porque hay bacterias en la boca, ¿no?
Eh, Muchas veces no sabemos identificar o no sabemos cómo decir qué son bacterias buenas, qué son bacterias malas. La realidad es que yo creo que todas las bacterias tienen un papel específico, porque a pesar de que sean bacterias malas, la idea es que o esta disbiosis o este desequilibrio de las bacterias que puede llegar a existir en la boca es porque llegan a existir más bacterias que pueden generar más daño si están más incrementadas, ¿no? O la cantidad de esas bacterias malas está más incrementado. Es muy importante tratar de encontrar este equilibrio o esta eubiosis de la microbiota oral, ni muchas bacterias buenas ni muchas bacterias malas, siempre tratar de encontrar este equilibrio. Ok. Ok, excelente, Miguel. Ahora, ya que sabemos este tema de las bacterias, que existen buenas, que existen malas, ¿nos podrías mencionar cuáles son las principales enfermedades que le pueden llegar a causar a una persona? Y estas enfermedades, ¿qué es lo más grave que le puede ocurrir al cuerpo con ellas? Claro, pues la principal, de hecho, la enfermedad con mayor prevalencia, o sea, prevalencia quiere decir una cantidad de personas con una cantidad, con una enfermedad en específico, en un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces, la prevalencia o la enfermedad con mayor prevalencia, o sea, con mayor presencia en el mundo, es la caries bucal. Se dice que más del 90% de la población del mundo ha tenido o tiene caries. Y muchas veces decimos, pues bueno, es un diente picado y ya, ¿no? La realidad es que hay bacterias como Streptococcus mutans, que son bacterias sacarolíticas, que quiere decir que utilizan el azúcar de la alimentación para fermentarlo y eso hace que el pH de la boca disminuya y se genere que esta picazón, ¿no? En la muela, ¿no? Este diente cariado. Pero no solamente acaba ahí, sino que puede haber migraciones de bacterias de la boca hacia el torrente sanguíneo y que pueden llegar a otros espacios del cuerpo, ¿no? Después siguen las enfermedades periodontales, que en esas engloba la gingivitis, que es el sangrado de las encías o inflamación de las encías, y al momento de que nosotros nos estamos cepillando los dientes, pues puede haber sangrado, ¿no? Y la segunda etapa de esa gingivitis o esa enfermedad periodontal es la periodontitis, que sería como la enfermedad pues ya irreversible de la enfermedad periodontal, donde no solamente hay sangrado, sino que también hay destrucción del tejido que soporta el diente y que puede haber, o que este tejido que soporta el diente, pues se caiga, ¿no? Y hay muchos factores, entre ellos la mala higiene bucal, que es uno de ellos, el tabaquismo, y recientemente la alimentación se ha visto que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuáles son las principales digamos, problemáticas sí, problemas que pueden llegar a causar esta enfermedad? Es que puede llegar a generar hipertensión, diabetes, Alzheimer, neumonía, EPOC incluso. ¿Por qué? Porque la periodontitis es una enfermedad inflamatoria que se va a generar principalmente por un desequilibrio entre estas bacterias que estábamos hablando en un inicio, entre bacterias buenas y malas. Va a haber un crecimiento de bacterias patógenas en la boca y este crecimiento anormal pues va a generar que estas bacterias puedan migrar de la boca al torrente sanguíneo y puedan depositarse en otros órganos como el cerebro incluso. Y que es lo que se ha visto en pacientes que han muerto o finado por Alzheimer. Se ha visto que existe una bacteria particular que es la Porphyromonas gingivalis, que se deposita en el cerebro y que puede llegar a generar inflamación de bajo grado que puede propiciar el desarrollo de Alzheimer, sobre todo en pacientes que ya son susceptibles genéticamente. Entre las otras, pues puede la diabetes, esta migración de bacterias en el torrente sanguíneo pues puede generar igual resistencia a la insulina o que las células sean menos sensibles a la insulina y por ende desarrollo de diabetes a largo plazo, pero todo es por esta inflamación que puede llegar a existir de bajo grado a moderado grado. Lo mismo con la hipertensión o enfermedades cardiovasculares, que es la que se ha visto que tiene un link como más específico, la periodontitis con estas enfermedades. Aunado al hecho de que, digo, no mucha gente lo sabe porque normalmente es como, ¿cuáles son las enfermedades con mayor presencia en el mundo? Pues fácil, ¿no? Hipertensión, diabetes, o enfermedades cardiovasculares, infartos. Pero ¿qué tienen estas enfermedades en común? Es que son mortales, ¿verdad? La periodontitis no es mortal, pero va a propiciar el desarrollo de estas enfermedades, entonces es como, ¿qué viene primero, no? Ahora, más o menos 743 millones de personas padecen periodontitis a nivel mundial.
Y en México, un poco cerca del 57% de los mexicanos tienen algún grado de enfermedad periodontal. Y esto pues es alarmante porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver las cifras de diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, más o menos son 600 millones de personas con diabetes en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la periodontitis tiene una presencia más elevada, pero no se habla de ello por lo mismo que te comento. O sea, no es como una enfermedad que se pueda considerar mortal, ¿no? Pero sí Ok. propicia el desarrollo de las otras enfermedades. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública muy grande, ¿no? Y que no ha tenido como este impacto para poder llegar a generar políticas de salud que puedan llegar a impactar directamente en estos pacientes. Viendo estas enfermedades que nos comentas, y si podemos hacer nosotros un zoom, porque a veces creo que al saber la causa o a saber cómo se genera, nos hacemos más conscientes y hacemos un cambio. Por ejemplo, enfocándonos en lo que es la diabetes, creo que puede resultar un poco complicado saber que por la pura microbiota oral yo estaría más como predispuesto a generar esa diabetes. ¿Por qué se genera esto? Sí, por ejemplo, la periodontitis, que es esta enfermedad que comentaba que es multifactorial, que quiere decir que muchos factores la desencadenan y es inflamatoria por estas bacterias que son patógenas o periodontopatógenas que afectan particularmente el periodonto, que es el tejido que soporta los dientes, o sea, hace que los tenga yo ahí, que no se me caigan. Estas bacterias tienen una característica que van a liberar un factor de virulencia que se llama lipopolisacárido. Este factor de virulencia o esta molécula, en términos simples, pues va a generar inflamación, ¿no? Va a generar una cascada de citocinas o moléculas que pueden llegar a generar inflamación, pero no solamente se va a limitar ahí, ¿no? El crecimiento anormal de estas bacterias o el crecimiento descontrolado pues va a hacer que se migren a la sangre, ¿no? Al torrente sanguíneo. La boca es un lugar muy irrigado, o sea que hay mucha presencia de vasos sanguíneos, de nervios, etcétera, ¿no? Te puedes incluso picar con un palillo y luego te va a salir sangre, ¿no? O te va a doler, ¿no? Porque es un lugar que tiene muchos vasos sanguíneos, muchos nervios, etcétera. Entonces, estas bacterias, pues pueden llegar a entrar al torrente sanguíneo, que eso se llama, pues, la diseminación de las bacterias, y pueden llegar a acumularse en diversos lugares, ¿no? Se ha visto que los pacientes, o los pacientes con periodontitis tienen este riesgo incrementado de padecer diabetes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar resistencia a la insulina, las bacterias o esta inflamación de bajo grado puede llegar a generar que las células que son sensibles a la insulina empiecen a disminuir la sensibilidad a la misma, por ende se empieza a resistir la célula a ser sensible a la insulina y la glucosa o el azúcar de la sangre pues no puede ser metabolizada correctamente, lo que va a generar que tu organismo esté en constante pues hiperglucemia, ¿no? O que mantengas estas glucosas alteradas en ayuno, que pueden ser de 105, 110, 108, y que a largo plazo pues te genere esta diabetes, ¿no? O la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es la más particular en este caso. Ok. Se me hace increíble, Miguel, lo que estamos descubriendo en este capítulo particularmente, porque siempre se nos pide que le demos importancia a la alimentación, claro, pero principalmente por la parte energética. Cuántas calorías yo como, cuánta cantidad de carbohidratos, proteínas, también a la actividad física, pero ahora vemos que también la salud bucal es un factor clave para evitar estas enfermedades tan prevalentes en la población mexicana. Correcto. Ahora, de igual manera, podemos hacer un zoom y ver a rasgos un poco más específicos cómo es que afecta la periodontitis en la enfermedad cardiovascular. Sí, el mecanismo prácticamente es similar, o sea, ahí está crecimiento normal de bacterias, diseminación de las mismas, pero estas bacterias se pueden llegar a depositar en placas ateromatosas. ¿Qué es esto? Es la formación, digamos, como pues de grasa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Evitando los términos técnicos, se forman estas bacterias, luego se van formando células ahí espumosas, se van rompiendo algunas paredes de los vasos, llegan plaquetas, se empieza a formar este ateroma o esta placa grande, ¿no? Que puede llegar a obstruir alguna arteria o alguna vena, incrementando el riesgo de infartos
o taponamientos, ¿no? Que impide el paso de la sangre. ¿Pero por qué? Porque se están depositando estas bacterias, el cuerpo lo ve como algo anormal, manda células de defensa, se van depositando ahí, se van acumulando y se hace todo, se va tapando, ¿no? Esta arteria y que pues genera este incremento en el riesgo, ¿no? También hay una enfermedad que se llama endocarditis, que es la infección particularmente pues, del corazón, ¿no? Entonces, las bacterias orales pueden llegar a migrar hacia el corazón, generando esta infección que puede llegar a ser incluso mortal, ¿sí? Hay abscesos en boca que pueden llegar a migrar al cerebro y que pueden llegar a generar igual problemas neuronales o neurológicos, perdón, por esta infección que inició originalmente en la boca y que migra hacia otras partes del cuerpo. Miguel, en cuanto al deterioro cognitivo o al Alzheimer, se ha encontrado que, por ejemplo, la bacteria P. gingivalis, sus toxinas afectan a lo que es el tejido cerebral. ¿Cómo es que esta lo afecta como tal o cuál es el impacto, pues, de esta bacteria? Sí, eso es un tema bien interesante porque, pues, normalmente se asocia al Alzheimer, pues, como esta enfermedad neurodegenerativa que está más propiciada por factores genéticos, ¿no? Que yo esté predispuesto a. Pero se ha visto, por ejemplo, en los pacientes pues ya afinados, al momento de hacer las autopsias se encuentran estas vacuolas de esta bacteria que es la Porphyromonas gingivalis, depositadas en estas placas amieloides o en el cerebro. Y pues es cuando empieza la pregunta del por qué que están haciendo bacterias de la boca en un cerebro, ¿no? Que originalmente pues está dañado o está atrofiado por una enfermedad neurodegenerativa. Esta bacteria en específico es gram negativa, o sea, que quiere decir que al momento de estudiarla, pues se pinta de un color específico, ¿no? Pero estas bacterias gram negativas en su membrana, en la membrana de la bacteria, pues liberan estos factores de virulencia, estas toxinas, como bien dijiste, que genera pues inflamación a nivel cerebral, en ese sentido, porque está depositada en el cerebro, y pues genera pues esta cascada inflamatoria, esta destrucción de los tejidos cerebrales o de las neuronas, propiciando el desarrollo de Alzheimer, sobre todo si ya estás predispuesto genéticamente hablando. Continuando con estas complicaciones, Miguel, alguna vez escuché de un caso muy específico de un cantante muy famoso, Miguel Bosé, que por una bacteria en la boca se le acabó la carrera. ¿Nos podrías contar un poco de cómo ocurrió esto? Sí, antes de llegar a ese tema, o sea, tenemos la periodontitis, ¿no? Ujú. ¿Qué puede llegar a causar? Pues lo que ya platicamos. Se te cae un diente y te ponen implantes, ¿sí? Los especialistas en eso son los periodoncistas. Pero la solución no solamente es limpiar y poner el implante, porque luego te puede dar periimplantitis, que es prácticamente lo mismo, pero en el implante. Ok. ¿Pero por qué? Porque no se controló la causa original, que es este desequilibrio en las bacterias. Entonces, lo que se ha visto es que pues esta periimplantitis pues prácticamente funge igual, pero ahora en el implante, ¿no? La infección está en este implante dental. Ujú. Lo que se comenta de Miguel Bosé es que tuvo como esta infección en un implante dental por este crecimiento normal de bacterias que luego migraron hacia los senos paranasales, me parece, y una sinusitis crónica que posteriormente lo llevó a perder la voz, pero todo originado de una infección oral, ¿sí? Entonces, estas bacterias, pues, que están en la boca, independientemente de si tuviste o no alguna enfermedad, este desequilibrio o estas infecciones bacterianas que pueden llegar a, a aparecer en la boca, pues pueden llegar a tener un impacto pues muy fuerte, ¿no? En nuestra vida diaria y nadie está exento de eso, ¿no? Y que fue lo que tristemente le pasó a este cantante. Wow. Ok, Miguel, aquí, por ejemplo, continuando con la siguiente como pregunta, ahorita que estás abordando esa cuestión de las bacterias que ya nos has como ilustrado de cuál es el impacto negativo que puede tener el no cuidar nuestra salud bucal, pero también tenemos esas bacterias que nos ayudan como a proteger ese lado a lo mejor de las caries
o también a generar sustancias que pueden ser protectoras para nuestro organismo. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Pues en ese sentido, la relación simbiótica o la relación benéfica de la microbiota oral antes no estaba muy descrita. Ahorita se ha visto que tiene un papel muy específico que es la reducción del nitrato. Reducción, ¿qué quiere decir? Que yo consumo este nitrato y pierde un electrón, ¿no? Entonces pasa de nitrato a ser nitrito. Este nitrito se vuelve a reducir y puede ser óxido nítrico, ¿sí? Entonces, esa vía se llama vía de reducción del nitrato o de la nitratorreducción, que es una de las funciones simbióticas que tiene la microbiota oral y la llevan a cabo bacterias que están asociadas a salud oral como Neisseria, Rhotia, que son conocidas como nitratorreductoras o que tienen este potencial de llegar a reducir este nitrato. ¿Qué se ha visto en estas enfermedades? Es que la reducción del nitrato que normalmente puede existir en una persona se ve disminuida porque hay mayor cantidad de bacterias patógenas que bacterias benéficas. Entonces, como no hay bacterias benéficas, esta reducción del nitrato se ve atenuada o se ve disminuida y pues puede llegar a impactar de manera sistémica o de manera global en el cuerpo. Esto es importante porque, por ejemplo, la presencia de bacterias patógenas, ¿no? Que es denominado el complejo rojo, que es Porphyromonas gingivalis, Treponema denticula, Tenera forsythia, Actinomyces actinomycetencomites, por decir algunas. Son bacterias que pueden llegar a generar o liberar factores de virulencia que en términos simples generan una sustancia que puede llegar a desencadenar inflamación, ¿no? En la boca o en el cuerpo, ¿sí? Este nitrato, en presencia de estas bacterias nitratorreductoras, al momento de reducirse hasta óxido nítrico, puede llegar a actuar como un antimicrobiano. Y esto es importante porque incluso el uso de enjuagues orales con antimicrobianos, como clorexidina, por ejemplo, que si ustedes van a la farmacia no necesitan ni siquiera receta del odontólogo o del especialista, lo pueden comprar, se hacen el enjuague y lo escupen, ¿no? Y ustedes creen que están haciendo pues un bien, ¿no? Tiene indicaciones muy particulares, pero eliminar de manera desenfrenada la microbiota oral benéfica capaz de reducir el nitrato te puede incrementar a ti el riesgo de tener hipertensión porque este óxido nítrico que queda al final no solamente funge como antimicrobiano, sino que es el principal vasodilatador del cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Ensancha los vasos sanguíneos, facilita el paso de la sangre y disminuye la presión arterial. Al no tener esta microbiota o esta función simbiótica de las bacterias buenas de la boca, puede llegar a incrementar la presión arterial. Se ha visto en estudios que puede llegar a incrementar de 5 a 7 o a 8 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica el uso de enjuagues orales con antimicrobiano sin indicación específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguna vez me lo recetaron, me hice los enjuagues, se me quitó la inflamación o el sangrado y yo creo que eso me va a ayudar para siempre y lo sigo usando, ¿no? Pero pues estamos barriendo con estas bacterias que nos pueden ayudar a reducir este nitrato. Bueno, Miguel, ahora realmente, ¿qué tanto influye lo que nosotros consumimos con lo que es más bien la microbiota oral y qué tan importante es el cepillado de dientes para tener una microbiota oral o una salud dental sana? Pues es importantísimo, o sea, nada elimina el cepillado bucal. Es siempre la principal recomendación, acompañada de hilos dentales que puedan ayudarte a eliminar la placa que pueda llegar a estar entre los dientes. Esta placa, este sarrito o esta a veces masita que llegamos a ver como color blanquecina. Entonces, es importantísimo, o sea, nada va a eliminar eso. La idea de la odontología nutricional, este término que se acuña recientemente, cerca del año 2022, 2023, es que con los alimentos que nosotros podamos ingerir, ayudar a mejorar este ambiente bacteriano, pero obviamente, digamos, como algo coadyuvante o algo complementario a la salud que debemos tener, que es el cepillado. Entonces, la alimentación, hay un término que se llama dieta occidental. La dieta occidental, que es el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de azúcares simples, el consumo de cereales refinados. Este tipo de alimentos, pues se ha visto que pueden llegar a generar obesidad, diabetes, hipertensión, porque es una dieta de mala calidad, ¿no? Nutricionalmente hablando, calorías vacías, azúcares simples, etcétera.
en la boca, pues ocurre lo mismo. Cuando recién empecé a involucrarme en este tema, yo me quedé un poco también de que qué tiene que ver la alimentación con la boca, ¿no? Pero si lo piensas bien, pues es la primera vía de entrada del cuerpo, que es incluso lo primero que toca el alimento, ¿no? Cuando nosotros lo ingerimos. Entonces, es evidente que puede llegar a tener un impacto tanto positivo como negativo en la salud oral. El incremento en el azúcar simple, pues te va a generar caries. ¿Por qué? Porque vas a propiciar a que las bacterias que generan caries, que son estas bacterias sacarolíticas que utilizan este azúcar como sustrato energético, pues se va a proliferar más y pues va a existir una mayor cantidad de estas bacterias, ¿no? Y por ende, mayor riesgo de caries, ¿no? Alimentos ultraprocesados que contengan algunos aditivos, pues puede llegar a disminuir las bacterias saludables, ¿no? O las bacterias asociadas a salud, incrementando las otras que son las patógenas que ya mencionábamos previamente, y eso propiciar el desarrollo de enfermedades periodontales, halitosis, que sería el mal aliento, entre muchas otras. Y aquí, por ejemplo, Miguel, si las personas que nos están escuchando ya viendo todo ese impacto y quisieran empezar a implementar algunos alimentos positivos, así un poco más puntuales, ¿tú qué alimentos les recomendarías que se ha visto que tienen mayor impacto en controlar las negativas, pero también en generar un entorno para que las positivas puedan lograr como ese balance en la boca? Es una buena pregunta porque a diferencia de otras enfermedades como la obesidad o el hígado graso, la diabetes, hipertensión, existen patrones específicos o sea, patrones de alimentación específicos para estas enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay guías alimentarias que te dicen cómo tratar a un paciente con estas condiciones o con estas patologías. En el término de la odontología nutricional, todavía no hay guías específicas que nos puedan ayudar a nosotros como profesionales de la salud a recomendar ciertos alimentos. Hay evidencia, sí hay mucha evidencia, que nos sirve para guiarnos, pero no hay todavía guías y eso es una laguna en el campo del conocimiento que podríamos abonar para generar estas guías de alimentación en pacientes odontológicos, ¿no? Porque incluso hay muchos odontólogos que te quitan una muela y tú qué preguntas, lo primero que preguntas es qué puedo comer, ¿no? Porque me va a doler o de qué me puedo alimentar, porque pues es la boca, ¿no? Cómo mastico, te quitan una muela, te hacen una cirugía, etcétera, pues ¿qué te dicen? Dieta líquida, dieta blanda, pero no te dicen cómo, ¿no? O no te dicen qué comer y ahí puedes incurrir incluso en una desnutrición, ¿no? Porque te empiezas a alimentar de puros líquidos, empiezas a perder masa magra, músculo, ¿no? Empiezas a perder peso, y entonces ya estás impactando no solamente en la parte oral, sino también en la parte del cuerpo porque no te estás alimentando de forma correcta. Entonces, lo que se ha visto recientemente es que los patrones de dieta de tipo mediterráneo, por ejemplo, con cereales integrales, disminuyendo el consumo de azúcares, incrementando el consumo de verduras, frutas, fibra, etcétera, eso puede ayudar a prevenir enfermedades orales, particularmente uno que es el nitrato que está presente en las verduras, no en los alimentos cárnicos, sino directamente en las verduras, particularmente de hoja verde, como lechuga, espinaca y algunos tubérculos como el betabel y el rábano. Ya que sabemos la importancia, Miguel, de como tal las bacterias benéficas y también las que no lo son tanto, este equilibrio, ¿nos puedes platicar las enfermedades sistémicas que comentabas, por ejemplo, las cardiovasculares, las metabólicas? Por ejemplo, a las cardiovasculares se les llama en ocasiones la muerte silenciosa. O sea, que no vemos ningún tipo de signo o síntoma hasta que ya está muy adelantada la enfermedad y ya es muy complicado retroceder. Sabiendo todo lo que nos mencionas de la boca, ¿hay algún parámetro que nosotros podamos considerar que nos dé alguna señalización en la boca con la cual se pueda predecir alguna enfermedad de las que mencionábamos? Pues el signo yo creo que más alarmante, por así decirlo, o que siempre está presente normalmente es el sangrado. O sea, tú te cepillas y normalmente no te debería de sangrar. Si te cepillas mal o es un cepillado muy traumático, pues sí te sangra. Pero si incluso tú te tocas un diente o te aplastas así un poquito la encía y te empieza a sangrar, eso ya no es normal. Si hay sangrado, quiere decir que hay inflamación, y si hay inflamación, quiere decir que hay acumulación de bacterias. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues habría que ir con el especialista, en este caso el periodoncista, para que te haga un abordaje completo de la boca
e identificar cuál es el inconveniente. Pero el signo más particular, pues, es el sangrado propiamente. Muchas veces vamos a hacernos una limpieza y que te dicen, o sales y, ay, me quedó flojo el diente, ¿no? Porque me lo rebajó de más, o yo qué sé. Pero en realidad era el sarro el que te estaba soportando ese diente, ¿no? Entonces, es importante que siempre vayan con el odontólogo al menos una vez cada 3 o 6 meses a que lo revisen, a que les hagan sus limpiezas y prevenir, que eso es, yo creo que es lo que deberíamos de hacer y que no hacemos es fomentar la prevención. Normalmente siempre tratamos, ¿no? O tú cuando vas al médico a decir, quiero prevenir, ¿no? Tú vas al médico cuando estás enfermo, ¿no? Ujú. Entonces eso es algo importante, promover la prevención de las enfermedades y la boca pues no es la excepción. Por ejemplo, Miguel, otra pregunta muy interesante, como mencionamos anteriormente, los alimentos que nosotros consumimos, por decir, definen cómo está nuestra microbiota oral, pero hay muchos alimentos los cuales solo masticamos. Un ejemplo, los chicles, y no los estamos, como por decir, mucha gente puede decir, no los tragas, entonces no pasa nada. Nosotros al masticar un chicle o cualquier otro alimento que no terminemos como de comer o no nos lo pasemos, ¿este puede afectar la microbiota oral o no? Sí, 100%. O sea, afectar, digamos que en mayor medida, no propiamente, pero por ejemplo, la formación del bolo alimenticio es en la boca. El alimento se mezcla con la saliva, se mezcla con otros factores, incluso enzimas. La digestión de los carbohidratos empieza en la boca propiamente. Es por eso que nosotros nos ponemos incluso un dulce y luego lo sentimos ahí que las glándulas salivales empiezan a secretar más saliva, ¿no? Porque la digestión de los carbohidratos o de los azúcares inicia ahí. Si tú lo escupes, no importa porque ya ciertas partículas de alimentos se quedaron ahí y siguen metabolizándose, ¿no? Lo mismo pasa con este compuesto que les comentaba, que es el nitrato. Hay una reducción directa al momento de que tú formas el bolo alimenticio. Las bacterias nitratorreductoras o reductoras de nitrato ya están, digamos, trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan este sustrato como forma de respiración, ¿sí? Es entre un 5% esta reducción del nitrato. Obviamente el impacto de este compuesto o de este nutriente se va a ver más presente al momento de que nosotros pasamos este bolo, pero la reducción inicia desde que estás masticando. Ok, Miguel. Ahora, tomando esos términos que abordábamos al inicio del capítulo, que eran los nitratos y los nitritos. Algo que me gustaría que nos aclararas es, mencionaste de forma general que se encontraban en los vegetales de hoja verde, Ujú. pero para que las personas se puedan sentir un poquito más como orientadas, ¿qué alimentos o vegetales se ha visto que contienen más de este tipo de compuesto de nitrato que tiene esos efectos benéficos que nos mencionabas? Pues en específico los de hoja verde, o sea, lechuga, espinaca, incluso el apio, el betabel es uno de los que más contiene y el rábano también, entre muchos otros verduras. Lo que pasa con el nitrato y con las verduras es que el nitrato proviene, digamos, de la tierra, ¿no? Incluso de los fertilizantes que utilizan. Entonces, tiene que ver con el ciclo del nitrógeno. Entonces, las plantas respiran por este ciclo y de ahí obtienen este nitrato. Entonces, todas las verduras lo tienen en específico más o se ve más presente en estas de hoja verde, como te comentaba. Y por ejemplo, también vemos que están en los de hoja verde, pero luego también tenemos otros alimentos que lo tienen, pero que su consumo se ha visto que está en grupos Ujú. que se ha relacionado con el cáncer de colon. Por Sí. ejemplo, como los que tienen aditivos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos alimentos si ambos tienen nitratos para que uno se recomiende y el otro no? Correcto. Sí, eso es bien interesante porque incluso no hay una recomendación de cuánto nitrato vegetal, o sea, que el que viene de las verduras podemos consumir. Pero sí hay una de los nitratos añadidos. La diferencia radica en que, por ejemplo, los cárnicos, el nitrato de sodio, nitrato de potasio o el nitrito de sodio, etcétera, los utilizan como aditivos o como conservadores para que se vea bonita la carne, para que te dure más, que se vea más roja, ¿no? Incluso potencializan los sabores. Sin embargo, estos sí se han identificado como posiblemente cancerígenos porque pueden irse a una vía que es la vía de las nitrosaminas, nitrosamidas, y que pues puede generar cáncer, ¿no? Que se ha visto que pueden tener este potencial cancerígeno. La diferencia entre este añadido y este vegetal es que no nada más viene, la verdura no nada más tiene nitratos,
tiene vitaminas, tiene minerales, antioxidantes, ¿no? Vitamina K, A, folatos, el ácido fólico en específico, que nos ayudan a que este nitrato se vaya hacia la vía que mencionaba yo anteriormente, ¿no? A la generación de este óxido nítrico. En el estómago, al momento que nosotros consumimos el nitrato, una pequeña parte se reduce a nitrito, que era lo que les comentaba en un inicio, pero en su mayoría pasa al estómago, ¿no? Y ahí este nitrato se protona, o sea, quiere decir que gana un electrón más y se genera este ácido nitroso, se llama. Y este ácido nitroso, si no hay una presencia de antioxidantes, se va hacia la vía de las nitrosamidas, que era lo que les comentaba. Pero, por ejemplo, si trae vitamina C o vitamina A o estas vitaminas o antioxidantes que traen también las verduras, ayuda a que se siga reduciendo este nitrato y termine como nitrito o pase a la sangre este nitrito y reaccione con otras sustancias en el cuerpo para generar este óxido nítrico. ¿Sí? Entonces lo que lo acompaña es lo que en verdad hace la magia para que se vaya para una vía que nos puede generar cáncer, Correcto. para prevenir todas esas consecuencias Es negativas que nos correcto. mencionaba. Por eso casi no hay suplementos de nitrato propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas que estén acompañadas de otras cosas y la recomendación siempre es que consumamos verduras, ¿no? Pero pues las verduras tienen un impacto pues más grande en el cuerpo que no nada más se va a limitar al nitrato, sino también a muchas otras funciones por todos los compuestos que contiene, fibra, vitaminas, minerales, nitrato, pues. Claro. Y ahora, Miguel, hablando de la otra parte, la que no es tan recomendada, los azúcares. Creo que desde pequeños nos dicen no comas tantos dulces porque te van a salir caries. Ujú, Tú nos lo confirmas en este episodio. correcto. Un tema que nos gustaría tocar es la parte de los edulcorantes. Sabemos que tienen cierto beneficio porque no tienen tanta cantidad de carbohidratos, hablando de la parte energética de la dieta. Pero cuando hablamos de la microbiota oral, ¿realmente hay un beneficio o viene siendo lo mismo que consumir el carbohidrato simple? ¿Qué ocurre aquí? Lo que se ha visto, por ejemplo, en edulcorantes es que tienen como dosis límites seguras, ¿no? O ingestas diarias recomendadas o ingestas diarias que pueden llegar a generar incluso toxicidad si se superan estas dosis, ¿no? Ok. Por ejemplo, en microbiota intestinal sí se ha visto que un consumo prolongado puede llegar a generar disbiosis o un desequilibrio entre las bacterias intestinales, ¿no? Y que puede llegar a generar pues otros problemas. En relación a la parte oral, aún todavía no hay como un estudio o estudios suficientes como para decir que pueden llegar a perjudicar o no el ambiente bacteriano en la boca, ¿no? Entonces digamos que una recomendación propia de algún edulcorante en específico o decir tener cuidado con estos o puedes consumir estos a libre demanda, todavía no se puede emitir propiamente, ¿no? La recomendación pues es tratar de limitarlos y evitar el consumo de alimentos dulces o incluso de edulcorantes que a largo plazo pueden llegar a generarte esta adicción por algo dulce y que una cucharadita de Splenda ya no te hace efecto y ahora quieres dos, tres, cuatro. Entonces lo mejor es evitarlos al 100%, ¿no? No hay una recomendación que puedas decir, esto me va a ayudar o me va a perjudicar. Ok, también aquí, por ejemplo, he visto videos en TikTok en los que te dicen una coca regular equivale a 37 cocas sin azúcar. Ujú, Pero lo que no ven es no solamente la cantidad de calorías o de carbohidratos que tiene, sino que como tú ya bien mencionas, tiene otros efectos que no son benéficos para la salud y es por ello que aunque no tengan la cantidad de calorías, no se pueden comer de manera libre o sin restricciones. correcto. Sí, no hay una magia, no hay alimentos mágicos que puedas decir tú, esto yo lo puedo consumir a libre demanda porque incluso hasta el agua en grandes cantidades no es recomendable. Bueno, Miguel, ahora hablando un poco de lo que es el metabolismo de los nitratos y el impacto que estos tienen en la salud y en el rendimiento en general de las personas. Bueno, ¿por qué la boca es un paso clave en el metabolismo de los nitratos y cuál es el papel que juega la microbiota oral en este proceso? Sí, pues como medio lo comentaba en un principio, estas bacterias como Neisseria, Rotia, que son conocidas como nitratorreductoras, agarran este nitrato de la dieta, hablando en específico del nitrato vegetal, lo reducen a nitrito y luego este nitrito se reduce a óxido nítrico.
Esto, digamos, en una reducción directa, ¿no? Al momento que yo estoy masticando. Pero en su mayoría tragamos el nitrato con el alimento, pasa a sangre, luego se transporta a las glándulas salivales y estas glándulas salivales después van a liberar una saliva, pero ya rica en nitrato. El consumo del nitrato en relación a la saliva está muy bien establecido porque una comida rica en nitrato te puede llegar a incrementar hasta 8 veces la cantidad de nitrato que tú tenías en la boca, de 1 a 2 horas después de haberla ingerido. Entonces se concentra activamente aquí en las glándulas salivales, después liberamos la saliva rica en nitrato y volvemos a este ciclo, ¿no? Se reduce a nitrito y luego a óxido nítrico y tenemos digamos, estos beneficios de esta molécula en particular, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en ratas o en estudios experimentales que les quitan estas bacterias y se ha visto cómo incrementa la presión arterial. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos llegar a producir óxido nítrico como el potente vasodilatador que era lo que les mencionaba, se ensanchan los vasos sanguíneos, pasa la sangre más fácil, disminuye la presión arterial por otras vías como la vía de la arginina, etcétera. Estas vías solamente corresponden a periodos de aeróbicos, ¿no? Cuando hay presencia de oxígeno. En presencia de hipoxia, por ejemplo, estas vías se ven limitadas y pues nos ayudamos, o las bacterias, o más bien el cuerpo se ayuda de esta relación simbiótica que hay en la boca para llegar a generar más óxido nítrico y poder mantener esta especie de equilibrio en el cuerpo humano que es conocido como homeostasis, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el poder tener estas bacterias buenas en la boca y que este nitrato pues funja como un posible prebiótico oral, ¿no? Que es como este alimento de las bacterias buenas y llegar a tener más bacterias buenas que malas en ese sentido. Ok, aquí Miguel, como bien lo comentas, que en situaciones de hipoxia se ve como más facilitada esta parte de transformar los nitritos a óxido nítrico, entonces podríamos estar hablando de que los deportistas puedan verse beneficiados a lo mejor en entrenamientos de altura donde la presencia de oxígeno se ve más limitada para potenciar su rendimiento. Sí, 100%. Las sociedades internacionales de deporte, por ejemplo, recomiendan el consumo de betabel de 1 a 2 horas antes, de jugos de betabel, que son más o menos te aportarían entre 250 y 350 miligramos de nitrato. Muchas veces se mencionaba que el jugo de betabel te daba óxido nítrico y esto potenciaba tu rendimiento, pero en realidad lo que trae es nitrato. Las bacterias de la boca lo transforman a óxido nítrico y este óxido nítrico es el que funge como esta ayuda ergogénica o esta ayuda que te va a mejorar tu rendimiento físico en periodos de ejercicio, ¿no? Sobre todo en atletas pues de alto rendimiento. Pero para ello es importante mencionar que hay que tener una buena salud oral. O sea, si no tenemos estas bacterias que nos ayudan a transformar este nitrato porque a lo mejor no me cepillo los dientes o mi alimentación no es tan correcta o tan buena, esta reducción se ve disminuida. Y entonces el efecto del jugo de betabel a lo mejor ya no va a ser el mismo. Y eso sí está muy bien documentado. Pacientes con periodontitis pierden esta capacidad de reducción del nitrato o se ve disminuida, que tiende a mejorar con los tratamientos, que son estas limpiezas profundas. Se tiende a recuperar esta reducción del nitrato, pero tiene que ser prolongado. O sea, es una enfermedad que no tiene cura, entonces tiene que estar siempre controlada, vigilada y que nosotros podamos ayudar comiendo bien. Qué interesante lo que mencionas, Miguel, porque hablando en este caso en específico del jugo de betabel, por lo que tú nos dices, por más que yo consuma la cantidad correcta y del alimento correcto y esté en el deporte correcto, si no tengo una buena higiene oral, muy probablemente esta ayuda ergogénica no va a ser el efecto que yo espero. Por lo tanto, aquí entra la importancia del por qué cuidar los alimentos y la salud bucal. Ahora, continuando con esta parte de los nitratos y el beneficio deportivo, para que las personas tengan este contexto, puede que tengan la pregunta, si yo practico maratón me va a servir, si yo practico básquetbol me va a ser funcional. ¿Nos puedes dar algunas guías de qué deportes se pueden ver beneficiados en específico con lo que acabas de mencionar? Normalmente son deportes de alto rendimiento, donde el estrés aeróbico y anaeróbico está muy presente.
Por ejemplo, maratones, CrossFit, Ironman. O sea, deportes donde el estrés metabólico esté incrementado, tiende a verse el efecto mucho mayor y tu rendimiento puede verse favorecido por el consumo de estos alimentos ricos en nitratos. Por ejemplo, ahí Miguel, viendo esto, pues todo lo que nos has dicho durante la plática, durante el capítulo, entonces podríamos ver, por ejemplo, si nos enfocamos en los deportes aeróbicos, tendríamos que estos deportes al usar el oxígeno y al ver que el óxido nítrico genera una vasodilatación, entonces estos deportistas se verían beneficiados en el consumo de nitratos porque son más capaces de transportar el oxígeno y de producir como esa energía durante mayor cantidad de tiempo. Sí se van a ver beneficiados de un incremento en el rendimiento porque te va a dar esta molécula, que es el óxido nítrico, entonces va a vasodilatar los vasos, las arterias, donde pasa la sangre, entonces tu rendimiento se va a ver beneficiado, no vas a sentir que a lo mejor aguantas más o sientes más, incluso hay suplementos de óxido nítrico propiamente, pero pues siempre hay que optar por los alimentos, ¿no? Si mi boca lo puede hacer por mí también, si yo tengo una buena salud oral, pues siempre es mejor recomendar este tipo de ayudas naturales, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, para potencializar mi rendimiento físico. Y ahora, eso es la parte de a lo mejor de los deportes aeróbicos, pero también mencionaste esos deportes que predominan a lo mejor lo anaerobio, o sea, que la exigencia hace que no tengan tanta posibilidad de agarrar oxígeno, lo que los lleva a estados de hipoxia. Ujú. Y esa hipoxia pues lleva a lo mejor esa acumulación Ácido láctico. del ácido láctico y esa mejor circulación puede generar que mi deportista pueda reutilizar más fácil ese lactato, ¿no? Correcto, 100%. Bueno, entonces ahora viendo, porque la cantidad siempre es importante, como lo mencionabas anteriormente, vemos que hay suplementos que se pueden tomar de una forma aguda y hay suplementos que se deben de tomar en una forma crónica, es decir, durante mucho tiempo para poder tener los efectos. Ujú. Enfocándonos específicamente en los nitratos, ¿los puedo tomar de forma aguda para tener sus beneficios o si los tomo de forma crónica, cómo tengo que manejar esos protocolos? Por ejemplo, el jugo de betabel, hablando en específico de ese que es el que se ha visto que tiene más cantidad de nitrato y que se ha visto que tiene más evidencia en ese sentido en cuanto a, pues, consumirlo. Son de 2 a 3 horas antes de alguna competencia. Sí puede llegar a tener un efecto, agudo, porque la reducción de este nitrato, pues, alcanza su máximo potencial a las 2 o 3 horas de haberlo consumido nosotros, ¿no? Entonces, digamos que la presencia de este óxido nítrico, pues, va a estar sí más presente en ese periodo de tiempo, pero también puede llegar a existir como este almacenamiento, particularmente en músculo. El nitrato se puede llegar a almacenar en estos pacientes o en estos deportistas y esta reserva de nitrato, por llamarlo de alguna forma, pues puede llegar a ayudarme a mí de forma crónica en ese sentido, ¿no? En relación a un estrés, digámoslo, en ejercicio, pues me va a ayudar a mantener este rendimiento. ¿Por qué? Porque está almacenado en ese sentido, ¿no? Si hablamos de forma crónica, ¿cuánto es crónico? ¿Unos 3 días antes, una semana antes? ¿Cuánto tiempo? Pues la recomendación es que lo consumas incluso aunque no hagas deporte, o sea, diario. ¿Por qué? Porque pues los beneficios de consumir nitrato vegetal pues son muchísimos, ¿no? Hablando en la salud en general, no nada más en deportistas. Entonces, si yo en las mañanas me puedo tomar un jugo verde y le pongo un poco de betabel para iniciar mi día en conjunto con un buen desayuno, excelente. Miguel, ahora hablando, nos comentabas que tiene muy buenos beneficios para deportes de resistencia y ultra resistencia, como lo son maratones, CrossFit, medio maratón, carreras, etcétera. Ahora hablando de cantidades, cuánto es la cantidad, por ejemplo, de betabel o de otros suplementos que contengan natural que yo debo de consumir o que nuestro atleta debe consumir para que tengas un mejor efecto y mejore su rendimiento? Sí, son, por ejemplo, hablando del betabel, de 250 a 300 gramos de betabel crudo, no cocido. Porque al momento de cocerlo, muchas propiedades, incluyendo el nitrato, se pierden. Entonces, la recomendación es que el betabel, pues directo a la licuadora, lo puedes colar si tú quieres y tomarte el jugo en esas cantidades. La recomendación específica de nitrato, que dijeras tú,
tanto por kilogramo de peso de nitrato vegetal no hay. La FDA tiene una para nitratos aditivos, o sea, los que traen los cárnicos, que son de 3.6 miligramos por kilogramo de peso. Si una persona pesa 70 kilos, pues esa persona debería de consumir 220, 250 miligramos de nitrato, ¿no? Que eso vendría en más o menos 400 gramos de verduras mixtas, que es incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, o sea, consumir de 400 a 500 gramos de verduras variadas, ¿no? Entonces, eso sería como una recomendación general. Pero pues para deportistas, que es como una población más específica, pues sí se ha visto que de 250, 300, incluso 400 gramos de betabel previo al deporte, pues puede ayudarte a mejorar este rendimiento. Excelente. Ahora, Miguel, en ocasiones, como tú mencionaste antes, solemos pensar que siempre más es mejor. ¿Hay algún límite de consumo de alimentos que sean altos en nitratos que pueda llevar a una consecuencia negativa en mi deportista o incluso en una persona que no realice deporte? Pues como bien lo comentaba, en ese sentido, hablando de nitrato vegetal, todavía no hay dosis específicas, ¿no? Porque incluso, o sea, las personas que son vegetarianas o veganas, pues su consumo de nitrato es altísimo porque pues, se alimentan de puras verduras, ¿no? Y no hay reacciones adversas. En una persona vegetariana el riesgo de cáncer es bajísimo, ¿no? Ok. O el riesgo de tener alguna enfermedad crónica, pues es muy disminuida porque su alimentación es a base particularmente de plantas, ¿no? Entonces el consumo de nitrato en esas personas pues va a estar incrementado. Pero no hay todavía, hablando del betabel o del nitrato vegetal, no hay una recomendación por organizaciones internacionales que te pueda decir el consumo de tanto puede ser perjudicial para ti, para tu deportista, para tu salud en general. El tema aquí es que va a variar el contenido de nitrato dependiendo de dónde viene la verdura. O sea, no es el mismo el betabel que tú puedes obtener de aquí de Jalisco, puede llegar a tener un nitrato, no sé, digamos unos 100 miligramos de nitrato, por decir un número, y tú te vas a Sonora, Sinaloa o a algún otro lugar y ese mismo betabel puede llegar a tener otra cantidad porque son diferentes tierras. Recordamos que el nitrato viene de la tierra, viene de los fertilizantes, viene del agua, viene de los cuidados que le dan a esas verduras, entonces es muy variable. O sea, no hay incluso no hay una estandarización en el que yo pueda decir, este betabel sí o sí tiene esta cantidad de nitrato, porque va a depender de dónde viene o de dónde fue cultivado. Entonces, la recomendación de nitrato, pues sí está muy complicada llegar a decir tanto por día, porque va a variar. Tomando todas estas consecuencias, Miguel, que ya vimos que las bacterias de la boca te pueden llevar a prevenir muchas enfermedades, pero también te pueden orillar a padecer muchas. Tenemos entonces que la microbiota oral te puede llevar a Alzheimer, a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Y teniendo todo este panorama, la gente creo que a todos nos surge una pregunta. ¿Qué hábitos diarios yo puedo desarrollar para cuidar esa población bacteriana que yo tengo en mi boca para no tener esas complicaciones, pero sí tener esos beneficios? Pues primero que nada, ir con un odontólogo, o sea, que nos oriente en cómo debemos cepillarnos, porque hasta para cepillarnos hay técnicas hacerlo de forma correcta, cómo usar el hilo dental de forma correcta. Entonces, mi recomendación sería vayan con un especialista y que nos enseñe cómo cepillarnos de forma correcta, porque el cepillado ese no lo vamos a eliminar, ¿no? Esa es la clave fundamental de todo. Cepillarse de forma correcta los dientes, guiado de un especialista. Después, pues como todo, cualquier, digamos, un patrón dietético que nos puede ayudar a prevenir enfermedades orales. Como les comentaba, no hay guías todavía específicas en términos de odontología y nutrición, pero sí se ha visto que el consumo de cereales integrales, disminuir el consumo de carnes procesadas, disminuir el consumo de azúcares, como una dieta equilibrada, prefiriendo obviamente leguminosas y proteínas de alto valor biológico, pues puede llegar a impactar en combinación de un buen cepillado, de una buena higiene oral, pues de forma positiva y no solamente en la boca, sino también
a nivel sistémico, ¿no? Una buena dieta, pues nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. Y si nos centramos en específico en la boca, pues un consumo bueno de verduras, de frutas, fibra, nos ayudaría bastante en combinación con todo lo demás. Un tema que comentaste ahorita en esas recomendaciones es de higiene oral. En la actualidad hay muchas personas que siempre usan lo que es el enjuague bucal. Ujú. ¿Tú qué nos dirías respecto al enjuague bucal? ¿Es bueno que lo usen diario o no? Bueno, lo que he leído, las sociedades americanas y europeas diario no lo recomiendan. Lo malo es que son fármacos que se pueden comprar a libre demanda, ¿no? Deberían de estar regulados para que solamente los profesionales de odontología puedan recomendar el consumo, porque sí tiene indicaciones específicas, ¿no? Pero no es para uso diario. O sea, la recomendación que yo siempre doy cuando puedo llegar a tener espacios como este o charlas donde pueda compartir un poco de información es que vayan con un especialista. Si tienen especialista en odontología, si tienen dudas sobre qué tipo de enjuagues usar, porque no se recomienda propiamente usar enjuagues bucales. El cepillado y el uso del hilo dental, pues es más que suficiente para una persona que no tiene ninguna enfermedad. Pero obviamente estos enjuagues están por algo y tienen indicaciones muy específicas que solamente el periodoncista o el odontólogo conoce y te debería de recomendar. Y eso no quiere decir que tú vayas a la farmacia y compres uno para que te mejore el aliento, ¿no? O que te limpie las encías o etcétera, ¿no? Bueno, atléticos, como pudieron ver, pues la odontología tiene mucha relación con la nutrición y especialmente cuidemos nuestra salud vocal. Así que terminando este capítulo, vayan y lávense los dientes. Miguel, muchas gracias por aceptar la Gracias a ustedes. invitación a este capítulo. La verdad me voy muy impresionado con todos los nuevos términos que aprendimos de odontonutrición, ya que pues es importante que le demos difusión porque en México pues no hay una cultura de prevención, como ya lo sabemos. Y pues bueno, Miguel, ¿nos puedes dejar tus redes sociales, para que la gente vaya y te siga y te pregunte algunas recomendaciones y así? Sí, claro que sí, con gusto. Yo solamente tengo Instagram, no tengo Facebook, Twitter ni nada de eso. Entonces mi Instagram es Miguel Antonio 97, todo junto, 97 con número y con gusto ahí estamos. Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Nutre Conciencia y nos vemos a la próxima.